La definición de esta enseñanza, ¿sí? El texto clave allí, Santiago capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Amén. ¿Qué dice allí? Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? La vez pasada hacíamos mención que la mayoría de nosotros, o el pueblo de Dios, resiste, o sea, hace, ¿no es cierto?, allí resiste al diablo, ¿sí? Hace frente en cada situación, mayormente adversidad, situaciones difíciles, complejas que vivimos, ¿sí? Amén. ¿Sí o no? Problemas, ¿sí o no? ¿Tiene alguna vez problemas usted o no? ¿No tiene problema? Si quiere yo le presto un poco. Problemas. ¿Quién no tiene problemas? Ahora el asunto es cómo enfrentamos, cómo lo afrontamos a esos problemas. Cada circunstancia que Dios nos permite vivir en esta tierra. Sí, entonces eso es lo importante. ¿De qué manera nosotros hacemos frente a cada circunstancia que Dios, ¿sí?, en su soberanía, Él nos permite caminar, ¿sí? Y siempre, como dice su palabra, que a los que le amamos a Él, cada circunstancia, cada situación que Dios permite que vivamos, dice, nos ayuda a bien. Menciónelo. Nos ayuda a bien, ¿sí? ¿Cuántos se animan de repetir? Nos ayuda a bien. Así que, tranquilito, si estás pasando hoy mismo un problema, decir, Señor, gracias porque esto me está ayudando a bien. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Se pone contento usted? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Santiago decía, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sabe que eso en el original tiene la idea de distintos o diversos colores. Cuando te encuentres en pruebas de diversos colores, de los colores que busques están ahí. Sí, de todas clases, pero realmente no en sí lo que el problema, ¿no es cierto?, imparte, sino los resultados que cuando los afrontamos de manera correcta, ellos como nos imparten grandes bendiciones. Amén. Entonces, hermanos, entonces allí está gran parte de ¿qué? De los problemas que tenemos o persisten, tienen sus raíces o son resultados de ¿qué? De la falta de su misión a Dios, ¿sí? Amén. Gran parte. ¿Cuántos coinciden que es así? Que muchas veces nosotros estamos, el diablo se me levantó, el diablo, que esto, que lo otro, que se me cortó la cadena de la moto, que el diablo se me levantó hoy, se me fundió la heladera, el diablo se me levantó hoy. ¿Cuántos años tiene esa heladera? ¿Vio la cadena? ¿Hace cuánto que le cambiaste? ¿Vio? Entonces, son situaciones que muchas veces no están relacionadas con el enemigo, son cosas elementales sencillas, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto entienden que eso es? Amén. Entonces, lo mismo mencionábamos la vez pasada, situaciones donde a veces estamos, ¿no es cierto?, por allí, alguien de repente, el desenfreno en la comida y de repente estamos ahí, ¿vio? Después, ¿sí? Que estoy mal del estómago, esto, lo otro, ¿vio? Y se me levantó el diablo en el nombre de Jesús, vete, Satanás, ¿vio? Y resulta que es un problema nuestro, ¿sí? O sea, el asunto es falta de dominio propio, hay ausencia de dominio propio, hay un montón de cosas que por eso decimos que gran parte de los problemas que tenemos,
¿Sí? Gran parte. ¿Cuántos coinciden que es así? Amén. Si somos sinceros, y si usted nos reconoce, realmente le puedo decir que es así. Amén. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos o persisten, ¿sí? Muchos de ellos persisten, por más que insistamos, uno hace guerra espiritual, están ahí. Entonces requieren que seamos sinceros, podamos analizar profundamente y hallar la raíz de ese problema, lo que está ocasionando, generando, ¿sí? Amén. Para que definitivamente podamos así, ¿no es cierto?, dar la solución correcta, ¿sí? Después hablamos, Dios como creador, dueño de todo, estableció leyes, principios, ¿sí?, de vida con el fin de regular y establecer orden en medio del caos, ¿sí? Entonces, propósito, es importante. Yo hago un poquito mención, por eso digo más por lo que tal vez no estuvieron. Entonces, el fin, es importante entender el fin de algo, el propósito de algo, de una ley, una norma, una regla. Toda institución humana debe establecer leyes, debe establecer normas, ¿sí?, para poder, ¿no es cierto?, de esa manera tener orden, ¿sí o no? Amén, ¿sí o no? En una casa debe haber orden. Yo creo que el papá, la mamá justamente son los que deben establecer orden. En esta casa se ama a Dios y esto entra y esto no entra, ¿sí o no? ¿Cuánto coinciden? Lo mismo pasa en toda institución. Una institución debe establecer normas, parámetros de comportamiento para regular, que no sea todo un desenfreno. Y Dios mismo dio la ley con ese fin, ese propósito de poder justamente no estarle oprimiendo al que trata de hacer lo correcto. Nunca fue la intención de Dios. Y vamos ahí a una palabra para que usted pueda entender plenamente, ¿sí? Hay una palabra allí en Primera de Timoteo, ¿sí?, para mostrar esto, algo muy importante que podamos entender nosotros, ¿sí? Gloria al Señor. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Luego de dar allí el apóstol Pablo a Timoteo, un servidor, alguien que estaba al servicio de Dios, de dar instrucciones para que él, como un ministro, un servidor de Cristo, pueda llevar adelante una vida, un ministerio efectivo, ¿sí? Entonces, realmente, hermanos, allí hoy a nosotros también, a todos los que estamos acá, ¿sí?, y que usted, si usted no tiene en su mente, bueno, yo voy mientras que voy a la iglesia, si usted no toma el evangelio o el cristianismo como una religión, entonces yo creo que usted tiene en mente, Dios me llamó con grandes propósitos, ¿sí o no? Entonces yo soy parte de un plan, usted es parte de un plan que Dios tiene en esta tierra, ¿sí o no? Amén. Somos parte del propósito de Dios. Entonces, allí, esta enseñanza para Timoteo allí, después de hablarle, darle, ¿no es cierto?, instrucciones que él tenía que, allí como un servidor de Cristo, establecer justamente, y que iba a llevar a un orden al pueblo, a la iglesia. Y fíjese, habla de personas que estaban allí, versículo 7, 1 Timoteo 1, 7. ¿Sí? O leemos un poquito antes, ¿sí? Versículo 5. Miramos ahí, dice, el propósito de este mandamiento es propósito claro, ¿sí? ¿Sí, amén? Amén, ¿amén, hermanos? Amén. El propósito de esta enseñanza también es claro, ¿sí? Justamente, ¿no es cierto?, ayudarnos, bendecirnos para que como iglesia, como usted, como hijo de Dios, camine en esta tierra una vida victoriosa. ¿Sí o no? Entonces hay cosas, y allí Pablo hace mención, propósito de este mandamiento a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida
Y dice allí, de las cuales cosas, desviándose algunos, ¿sí? ¿Vio? Cuando uno se desvía de sanos propósitos, entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hace, si habla, es vano, lo que hace se convierte en vano, ¿sí? Ahí se refiere entonces, dice, desviándose algunos se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. Lo que están enseñando es vano, es hueco, vacío, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito claro lo que hace. Amén. Pero Pablo mismo dice, mira, Timoteo, este es el propósito por el cual yo te estoy diciendo que hagas esto o que te conduzcas de esta forma. Amén. Entonces, hermanos, qué importante que nosotros podamos aprender a tener propósitos claros en lo que hacemos. Sí, y ese propósito lógicamente debe estar alineado o ser conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, ¿vio? Ahí dice, se apartaron a vana palabrería. Dice, y dice allí, acerca de estas personas que querían ser expositores de la ley, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y allí comienza Pablo a mencionar acerca de la ley. ¿Sí? Estamos hablando dentro de una nueva dispensación, un nuevo tiempo. ¿Sí? Amén. Pablo sabe que está en una nueva dispensación, ya no bajo la dispensación de la ley, sino ahora dispensación de la gracia en Cristo. Amén. Pero él está hablando de la ley. Pablo está hablando ahora de la ley, ¿sí? Que Dios había dado al pueblo, la nación de Israel. Y dice, entonces acerca de esa ley está hablando, dice, versículo 8, pero sabemos que la ley, ¿qué dice acerca de la ley que Dios había dado al pueblo? Es buena. Pablo no dice la ley porque ahora nosotros estamos en la gracia, la ley es mala. No, no, no. Sabemos que la ley es buena. ¿Sí? Amén. Y así dice, si uno la usa, ¿qué dice? Legítimamente. ¿Qué significa eso? Si uno le da el uso correcto. Amén. Ese es el asunto, ¿vio? Entonces, y allí es donde justamente las personas, y después dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para quién. No fue dada para quién. Para el justo. Nunca la intención de Dios fue, a través de la ley, oprimir al que procura hacer lo bueno. Nunca, nunca. Entonces eso es lo que Pablo quiere que Timoteo pueda entender. Y hoy Dios quiere que también nosotros entendamos. La ley que Dios dio al pueblo de Israel es buena. ¿Sí o no? No significa que porque ya no estamos bajo esa dispensación, la ley, no, eso, no, la ley es buena. Si uno le da el uso correcto para nosotros en este tiempo, la ley interpretada a la luz del nuevo tiempo, Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto estamos acá? ¿Está espíritu, alma y cuerpo o no? ¿O está pensando lo que quedó en la casa? Entonces, y así entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino, y allí comienza a dar una larga lista para quienes justamente Dios tuvo que dar la ley. ¿Para frenar qué cosa? Para frenar la transgresión, la desobediencia, la impiedad, porque allí dice para los transgresores, los desobedientes, los impíos y pecadores, ¿vio? Entonces la intención de Dios fue justamente frenar, ¿sí? Porque el pecado lo que trajo es todo lo que allí define, ¿sí? Más abajo, ¿sí? Amén. Desobediencia, lo convirtió al hombre en un desobediente, un rebelde, un impío. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto coinciden que el pecado generó eso en el hombre? Claro que sí, hermanos. No hace falta ni siquiera usted necesita mirar mucho hacia afuera. Usted se conoce, descuida un poquito de Dios y se da cuenta, ¿sí? Lo que su carne le quiere llevar a hacer. ¿Sí o no? Amén. O de dónde Dios le sacó a usted. ¿Sí? Amén.
Entonces, hermanos, qué importante es entender esto, que nunca la intención de Dios puede comenzar a perseguir o anular la libertad. Muchos dicen, no existe la libertad. La libertad del cristiano es justamente vivir. Yo creo que aquel que ama a Dios desea vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Siente esa plena libertad. Se alegra, se deleita en amar a Dios y las cosas de Dios. Amén. Es importante, hermanos, tener en cuenta esto, ¿sí? Bueno, allí, entonces, Dios como creador, dueño de todo, ¿sí? Soberano, lógicamente, estableció leyes y principios de vida con el fin de regular y establecer orden en medio del caos, ¿sí? Bueno, allí significado de ley, pero vamos más abajo, actitudes erróneas frente a la voluntad de Dios, ¿sí? Frente a la voluntad de Dios o a lo establecido por Él. Lo primero que dice allí, no aceptar. Segundo, huir o intentar huir, intentar escapar, porque no escapamos de Dios. ¿Verdad o no? Dice que allí Jonás, hay pasaje, ¿no es cierto?, de Jonás, que él intentó, pero ¿a dónde va a huir de Dios? Uno es un engaño mental de uno, ¿sí? Yo me escapo, ¿a dónde huiremos? No te vas a escapar de Dios, no nos vamos a escapar, ¿verdad? Tratamos de esquivar, tercero, rebelarse, ¿no es cierto? De repente eso ya más apunta a uno de repente estar yendo en obediencia y de repente dice, el descuido, en fin, cualquier cosa que entra, dice, como alguien dice, le agarró la chiripiorca, entonces de repente se revela, ¿sí? Estaba yendo bien, de repente, ¿sí? Estaba yendo bien, pero de repente le entró algo, capricho, en fin, tantas cosas que nos faltan, ¿verdad? Y no están lejos. Entonces, ya a eso apunta el rebelarse, ¿sí? Alguien que está yendo de repente bien, haciendo bien, pero de repente el descuidó las cosas, y ya no lo ve a Dios de la misma forma que lo veía antes. Amén. ¿Sí o no? Como le sucedió a Adán, a Eva, ¿sí? En el jardín, ya oyeron la voz de Satanás y ya ellos, Eva dice, siempre vio el fruto, pero ahora lo miró después que escuchó a Satanás. Dice que vio el árbol, vio el fruto, dice codiciable. O sea, fíjese inmediatamente cómo el sentido, cómo ya a través de escuchar lo que escucha de Satanás, ¿veo? Ahora, lo mismo que veía antes, ahora lo ve de una manera distinta. Ahora lo vio como algo codiciable. ¿Veo? ¿Sí o no? Entonces vio cuando uno ya realmente perdemos, nos descuidamos, empezamos a prestar oído a voces que no son de Dios, y ahí entró todo, ¿sí? La rebelión, el pecado, la desobediencia, todo eso. Amén. ¿Qué más? Desentenderse o hacerse el distraído. ¿Sí? Le habrá pasado una vez, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos más adelante, ¿sí? Pero queremos profundizar, ya hemos hablado. Las actitudes erróneas anteriormente mencionadas, allí dice dentro del ámbito cristiano, son las que colocan a uno en un estado de ¿qué? De debilidad. Pues somos advertidos el no dar lugar al diablo. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando nosotros tenemos esas actitudes erróneas, las mencionadas anteriormente, ¿sí? Amén. Ya mencionamos no aceptar lo que Dios estableció que se haga, ¿sí? El intentar huir, rebelarse, desentenderse, hacerse el distraído, ¿no? ¿Veo? Ese para los otros, esa palabra, ¿veo? ¿Entiende? Entonces uno se hace el distraído, como que no es para nosotros, ¿veo? Es para el otro, qué lindo estaba el culto, lástima que no vino nadie, lástima que faltó, ¿vio? ¿Cómo habló Dios? Pero, qué lindo esta palabra para fulana, está fulano, ¿vio? O usted está leyendo la Biblia y está pensando, ¿vio? Fulano le vendría bien esta palabra. ¿Y cuánto nos habla Dios a nosotros? Nosotros tenemos que ponernos
en el espejo, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted cuando va al espejo va para mirarse usted, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O usted va al espejo para mirarle a otro? No. Usted va al espejo para verse usted. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, bueno, la palabra es así, como un espejo, ¿sí? Tenemos que ir a vernos nosotros. Y apunta a eso, no solo nos muestra lo de afuera, sino va profundo, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, qué importante, ¿sí? Entonces, allí dijimos las actitudes erróneas que ya mencionamos: no aceptar, huir, rebelarse, hacerse el distraído. Entonces, dentro del ámbito cristiano son las que colocan a uno, o sea, no le hacemos, sí, en cierto modo, colectivamente siempre afecta al entorno, podemos afectar a la familia, ¿sí? Jonás, por causa de él, la desobediencia, pobre, los otros marineros ya estaban, ¿sí o no? A veces una familia está viviendo porque hay un Jonás desobediente. A veces una iglesia vive cosas que innecesariamente, cuando hay Jonás, no hay ni uno, no, el que había no estaba. Entonces son situaciones que innecesariamente muchas veces, a veces aún afectamos nuestro entorno a causa de rebeldías, a causa de esas inmadureces, ¿sí? Amén. Pero qué importante, hermanos, por eso dice ahí la palabra que dentro del ámbito cristiano son las que colocan a uno en un estado de debilidad, nos afectan. El que más afectado es justamente la persona que le da lugar al enemigo, a través de la desobediencia, a través de como ya mencionamos, ¿sí? Huir, rebelarse, no aceptar la palabra. Amén. Entonces, hermanos, nos afecta, nos coloca en un estado de debilidad, ¿sí? Amén. Y ahí justamente tenemos la advertencia de no dar lugar al diablo, ¿sí? Someternos a Dios es aceptar, ¿de qué manera? Plenamente, no es a media, ¿veo? Porque dice, yo acepto lo que Dios dice, ¿sí? Una aceptación, le damos cierto valor, cierta importancia, es Dios que habla, ¿veo? Pero aceptar plenamente, eso apunta a una rendición plena. Entendemos que Él es el soberano que se merece toda atención y plena obediencia. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuántos se animan de darle gloria a Él? Él es digno de obediencia, ¿verdad? ¿Cuántos coinciden conmigo que Él es digno de ser obedecido? Digno de ser obedecido. Plenamente. Plenamente. No a medias, no obediencia a medias. ¿Veo? Obediencia a medias se convierte ya en una desobediencia completa después, ¿sí? Entonces, no una obediencia a medias, ¿veo? Sino plenamente, procurar, ¿sí? Amén, aceptar, ¿sí? Y ahí, es más, las cosas que nos falta, ir con sinceridad para que la gracia de Dios nos fortalezca para poder también obedecer, ¿sí? Amén, ¿sí? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Entonces, principios, bueno, allí someternos a Dios es aceptar plenamente sus pensamientos y voluntad para nuestras vidas y ajustarnos a todas estas cosas, ¿sí? Cierro la misma idea, entonces la aceptación plena, ya dijimos, ya hablamos allí, ¿no es cierto? Sus pensamientos, su voluntad para nuestras vidas, y nosotros nos ajustamos a todas estas cosas. Principios y actitudes que nos permiten acceder y también, ¿qué más? Mantenernos en plena aceptación y puesta en práctica de cada principio de vida establecido por Él. ¿Cuáles son esos principios o actitudes? La humildad, ¿sí? Humildad, ¿qué más? Obediencia. Importantísimo, hermano, importantísimo. Cuando uno no le da importancia a estas cosas, ¿vio? Usted dice, no, son palabras, meras palabras, sí, meras palabras.
No, eso, hermano, requiere que cada uno de nosotros trabaje, porque eso no es fácil. A veces lo leemos, fácil, humildad, obediencia, confianza. Usted lo lee y dice, sí, aprendí que humildad, que tengo que ser obediente, que tengo que tener confianza. Quedó ahí en la mente, ¿sí? Ay, ¿cuánto dura o cuánto uno realmente lo aplica a esos principios? Eso es lo que va a determinar justamente, ¿sí? Si realmente, ¿no es cierto?, allí podremos, para el que aún no entró, acceder, y para el que ya, o los que hemos entrado, poder mantenernos. ¿Sí o no? Mantenernos allí, en plena aceptación y puesta en práctica, ¿sí?, o de cada principio de vida establecido por Él. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que necesitamos, tanto para acceder, necesitamos humildad, necesitamos obedecer, ¿sí o no? Para acceder, para que Dios comience a obrar en nosotros, uno necesita acceder con eso. La confianza apunta más ya para mantenernos, ¿sí? Amén. Amén, hermanos. Para el inicio es la fe, ¿sí? Denominada la fe, creerle a Dios. Uno cree la palabra, acepta el Evangelio. Para el cristiano que ya está caminando con el Señor tiempo, ya apunta más la confianza. ¿Sí? Alguien que ya entró en una relación, sabe, conoce a Dios. ¿Sí o no? Amén. Dentro de eso apunta esa palabra confianza. ¿Sí? Uno no puede confiar jamás en alguien que no conoce. Amén. ¿Sí o no? ¿O usted confía al primero que le escucha por allí, que le dice o le ofrece algo, le dice, no, hermanos? O usted le dejaría, toma, cuidame esta plata, ni le conoces, ¿no? Menos plata, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, qué importante que nosotros podamos, ¿sí?, entender, ¿sí? Y después, como anteriormente dijimos, gran parte de nuestros problemas se deben o persisten por falta de ¿qué? De su visión a Dios. Necesitamos su visión en cuanto a ¿qué? En cuanto al hacer, ¿sí? ¿Amén? ¿Estamos acá o no? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Y necesitamos su visión en cuanto al ser. Eso es lo más bravo, eso es lo que más cuesta, ¿sí? Porque tiene que ver con un continuo progreso interior. Si hablamos de ser, hablamos de personalidad. ¿Sí o no? Amén. Entonces, realmente allí estamos hablando de nuestra personalidad, ¿sí? Uno lo que es, ¿sí? ¿Quién es usted? ¿Sí? Eso habla de tu personalidad. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Amén. Y después, lógicamente, también depende quién eres, también viene lo que haces. ¿Sí o no? Entonces, mucho más profundo va. Dios quiere seguir trabajando en nuestro ser. ¿En quién eres tú? Recuerda una palabra que Jesús dijo, que en aquel día muchos le dirán a Jesús, Señor, en tu nombre hicimos. Habla del hacer. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Mas yo le diré, no les conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, Dios, eso apunta a algo más profundo que el hacer. ¿Sí? El hacer, Dios siempre va a confirmar su palabra. Su palabra siempre, todo lo que se logra es la palabra de Dios confirmada. Dios dijo, por eso se hacen las cosas, por eso suceden las cosas, porque Dios lo dijo y su palabra tiene poder. ¿Sí o no? Entonces, cada cosa que nosotros vivimos, y usted se alegra, qué linda experiencia tuve hoy con Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvimos experiencia estos días con Dios? Levante su mano. Todo aquel que tuvo una experiencia en estos días. Claro que sí, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace esa experiencia? ¿Añade algo nuevo? No. Confirma lo que Dios ha dicho. Confirma. Entonces ahí pasa a ser comprobado. Usted comprueba
lo que dice este libro, lo que dice Dios a través de este libro. Usted comprueba, qué linda experiencia, comprobé, tuve esta experiencia, entonces comprobaste, ¿sí? La fidelidad de Dios. Amén. Entonces, cada señal, cada cosa realizada no es otra cosa que justamente Dios confirmar lo que Él dijo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, qué lindo, hermanos. Ahora, eso no quita lo otro. Entonces, después está usted, está yo. Yo mencionaba la vez pasada, nos vamos a acercar. Yo no me acerco a Dios, Señor, acá está el pastor de la filial Villa Elisa. No, ¿qué me voy a ir delante de Dios de esa manera, hermanos? Yo tengo que ir delante de Dios, Señor, humillado delante de su presencia. Señor, te necesito. Señor, gracias por darme el privilegio de ser un hijo tuyo. Gracias por darme el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Oh, te necesito, Señor, porque en esta tierra todos los días estamos expuestos a peligro, a adversidades. Vivimos en un mundo en el cual tanto te necesito, Dios, para poder contigo, poder realmente bendecir, estar fortalecido para poder afrontar de manera correcta cada circunstancia de la vida y poder siempre estar listo y preparado para cumplir con la función para la cual me pusiste. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos. Amén. Señor, si tú no me ayudas, como dijo Sansón en una oportunidad, nada más que no lo hizo práctico. Si Dios se apartare de mí, seré como cualquiera de los hombres. Dijo Sansón, una oportunidad allí mientras estaba en ese coqueteo con Dalila, ¿vio? Sí, dijo, si Dios se apartare de mí, seré como cualquier. ¿En qué consiste tu gran fuerza, Sansón? Y comenzó ahí a hacer ciertos trucos que jugar. Y él dijo, un momento dice, él manifiesta, si Dios se aparta de mí, esta fuerza que ustedes ven que yo poseo, se apartará de mí, yo seré como cualquier persona. Y es así, hermanos. Tenemos este tesoro precioso en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuánto le glorifican? ¿Cuánto le agradecen a Dios por esa gracia? ¿Cuánto le agradecen? ¿Te animas a darle gracias por el perdón de tu pecado en esta noche? Levanta tu mano allí y tomamos un momentito allí para darle gracias. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por darte una identidad preciosa por gracia. Pero si esa identidad es mantenida, es conservada por mantener tu comunión con Él. Esa identidad siempre depende de tu comunión con Él, depende de nuestra comunión, nuestra dependencia de Él. Separado de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Gracias, Dios. Gracias. Dale gracias. Qué lindo tomar un momento para agradecer. Agradécele al Señor lo que en este momento tal vez viene a tu mente. Aleluya. Si sientes levantar tu mano, hazlo. Habla con Él. Oh, aleluya. Qué lindo, hermano. Siento su presencia. Siento su presencia tan maravillosa, tan preciosa.
esta gracia maravillosa. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Qué lindo. Oh, cómo no agradecerle a Él. Oh, por esta identidad preciosa que tenemos, por ser conocidos por Él. Oh, esa palabra, ser conocidos por Él, habla de una relación. Aquellos que el Señor le va a decir: nunca te conocí. Oh, aleluya, aleluya. No tuviste una relación genuina conmigo. Oh, no fuiste persistente, no te conozco. Oh, como propiedad mía. Aleluya, aleluya. Pero qué lindo que nosotros somos propiedad de Él. Y cada día cultivamos nuestra relación con Él. Aleluya, hermano. Qué linda presencia. Qué lindo momento, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Mire, repitiendo lo de la vez pasada un poco. Y todavía los hermanos que ya estuvieron, bueno, va a decir, todavía ni llegan. Así que vamos rapidito. Gloria a Dios. Así, entonces, gloria al Señor. Como dijimos anteriormente, gran parte de los problemas persisten por falta de sumisión a Dios. Necesitamos sumisión en cuanto al hacer y necesitamos sumisión en cuanto al ser. Amén. Que Dios siga trabajando en nosotros. Importante tener en cuenta, sí, dice, un principio fundamental muchas veces ignorado o desobedecido deliberadamente y en muchos casos sin darnos cuenta. ¿Cuál es el principio? Del amor. ¿Sí? Y así están los textos. La vez pasada mencionamos, son amplios. No vamos a leerlo, pero me gustaría que todo aquel que nos tuvo la vez pasada pueda leer después. Allí habla justamente del amor, ¿sí? Y todo lo que conlleva el verdadero amor que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Amén. Gloria al Señor. Allí están los textos. Y allí dice, aún concluye la definición, la violación de este principio fundamental, como cualquier otro establecido por el Señor, que hace, da lugar al diablo, ¿sí? Ahora sí, vamos a la otra parte, ¿sí? Amén. Gloria al Señor. Ahora sí entramos, porque esto no, allí quedamos la otra vez. Entonces, ¿sí? Bueno, mucho de lo que hacemos, ¿qué dice allí? No es productivo en el Señor. Y consiguientemente damos lugar al diablo, ¿sí? Allí los pasajes, Juan 15, 16, dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿sí? Amén. Eso dice en Juan 15, 16. ¿Sí? Colosenses 1, 10. También me gustaría mirar un poquito allí, ¿sí? Allí es donde justamente cosas que están establecidas por el Señor para que fuesen puestas en práctica o vividas por cada uno de nosotros. Amén. Colosenses capítulo 1, ¿sí? Y versículo 10. Dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, no en todo, llevando fruto en toda, note usted, esa palabra todo, toda, ¿sí? Amén, como se repite una y otra vez, ¿sí? Amén, agradándole en todo. Entonces, realmente allí, plenamente, como hoy decíamos, ¿sí? Amén. Gloria al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido, ¿sí? La otra palabra, Efesios 4:27, donde ya tenemos la advertencia que estábamos hoy ya mencionando, ¿sí? Y deis lugar al diablo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, y allí sigue diciendo ejemplo, ¿sí? Allí dice tiempo, ¿sí? Porque estamos hablando de mucho de lo que hacemos no es productivo en el Señor. Y consiguientemente damos lugar al diablo. Ejemplo, tiempo o tiempos,
¿sí? Miradas, pensamientos, diálogos, publicaciones, ¿sí o no? Note usted, porque todo lo que expresaba allí justamente habla de plena obediencia, ¿sí? Agradándole en todo, decía, llevando fruto en toda buena obra, ¿sí o no? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Entonces, qué importante, ¿sí? Allí estamos viendo entonces tiempos, miradas, lo que usted mira, detiene su mirada, la manera de mirar, de ver una cosa, observar detenidamente, ¿sí? Entonces, todas estas cosas es algo importante tener en cuenta, ¿sí? Amén. Que nosotros podamos ver allí, hermanos, y coincidir plenamente, ¿sí? Ahí dice, lo que hacemos, todo debe ser productivo en el Señor, sacar provecho, ¿sí? Debe traer buena edificación y ¿qué? Y llevar gloria a Dios, ¿sí? Amén. Entonces dice el apóstol Pablo también una palabra, todo me es lícito, mas no todo conviene. Amén, ¿sí o no? Entonces es importante, hermanos, para nosotros, esto es muy importante. Hay una palabra allí en Efesios, allí esto justamente allí prácticamente resume todo lo que vamos a seguir viendo un momento allí. Este pasaje resume esto, ¿sí? Dice Efesios 5, versículo 15 al 18. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Amén. Fíjese, allí dice, mirad pues, ¿de qué manera? Con diligencia. Entonces, significa, es algo sumamente importante, ¿sí? Requiere mucha atención, con diligencia. Mirad pues diligentemente, ¿sí? O sea, va justamente enfocar allí, llamar nuestra atención, y allí, ¿qué es lo que quiere que miremos con diligencia? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo usted se está conduciendo? Su vida, la vida que usted está llevando, sus hábitos, sus costumbres, hábitos buenos o hábitos malos. La rutina suya, ¿es buena o mala? ¿Sí? Amén. Entonces, todo esto tiene que ver con mirar, ¿sí? Con atención, prestar atención, ¿sí? Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y allí dice, no como necios, sino como sabios, ¿sí? Amén. ¿Y qué más sigue diciendo después? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? El pecado en la raza humana dañó y nuestros días se convirtieron malos. Los días sobre la tierra se convirtieron malos. ¿Por qué? Porque el pecado en el hombre generó eso. ¿Sí? Todos los días estamos en peligro. Usted sale a la calle, sabemos que estamos guardados por Dios, pero usted sale a la calle y se encuentra con ¿qué? De repente alguien pasó por enfrente suyo, pero a una velocidad impresionante, o alguien le rozó. Recuerdo, ¿sabe? Que contaba Daniel, ese camión que vio. Y cuántas veces, que son las veces que nos damos cuenta, los peligros de los cuales fuimos librados, y de las cosas que no nos dimos cuenta, ¿sí o no? Entonces, días malos, personas malas, bajo el efecto de la droga, bajo el efecto del alcohol, te quitan las pertenencias, ¿sí? Te roban, un montón de cosas que justamente, muerte, ¿sí? Bueno, dejamos aparte el caso de Cristina, ¿no? Esa es una situación, muchos están diciendo, bueno, es una actriz, pero eso es porque también ahí aparece un revólver gatillado, pero todo habla de días peligrosos, amén.
La idea es que vivimos días malos, ¿sí o no? Amén. No vamos a entrar en ese tema porque va a haber diferentes pensamientos, ¿sí? Amén. Estoy seguro que todos vieron la noticia, ¿verdad? Y se lamentaron el feriado, ¿sí? Entonces, hermanos, es algo que realmente, mucha risa, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver, identificar. Entonces, Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo. ¿Sí o no? Aprovechemos bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Darle buen uso al tiempo. El tiempo es tan valioso, hermanos. Tan valioso. ¿Sí o no? ¿Cuánto coinciden que el tiempo es valioso? Entonces necesitamos darle buen uso al tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Porque la hora transcurre, los minutos transcurren, ¿sí? Y como dijimos una vez, como aquel que tenía la barrita de chocolate, y ya cuando empezó a comer, ya estaba llorando, ¿sí? Primero lloraba para que le compre la barrita de chocolate. Una vez que le compró la mamá la barrita de chocolate y empezó a comer, otra vez se puso a llorar. ¿Y por qué llorar, hijo? Si ya te compré el chocolate. Lo que pasa es que cada bocado que le doy va quedando menos. Bueno, nosotros cada vez que pasa la hora nos acercamos más al momento de partida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le va quedando menos barrita. ¿Sí? Pero realmente, hermanos, más allá de todo esto, ¿qué nos indica esto? Entonces necesitamos hoy, si Dios te está llamando, y usted tal vez viene postergando cosas, entender, definitivamente hoy decir, Señor, no voy a perder más tiempo. ¿Cuánto coincidimos? Entonces, aprovechar bien el tiempo. Hoy estamos aprovechando bien el tiempo, ¿sí o no? Amén. Amén. Estamos siendo edificados en este lugar. Entonces, aquí dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, días malos, por tanto no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué más dice aquí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces, qué importante que aquí la palabra nos está mostrando justamente todas estas cosas que nos van a ayudar, y como ya mencionaba, nos ayuda a todo esto que estamos compartiendo, a que podamos nosotros darle valor e importancia y poner en práctica, darle valor a los principios que Dios estableció, ¿sí? Allí dice, no os embriaguéis con vino. La idea allí es justamente que no sean, porque alguien cuando está embriagado está obrando bajo el efecto, ¿sí? Alguien que obra, por ejemplo, bajo el efecto del alcohol, ¿vio? Entonces ya está embriagado, las cosas que está haciendo o los impulsos de esa persona y todo lo que está haciendo está movido, fue estimulado por, en el caso, ¿no es cierto?, embriaguez, el alcohol, ¿sí? Entonces lleva a hacer cosas, ¿veo? Estimula, genera algo en la persona, ¿sí? Ahora, ¿qué dice acá la palabra? Que no se embriaguen con vino. Podría ser aplicable también a cualquier vanidad. No seas lleno de cualquier vanidad de este mundo, no te llenes de eso, sino la idea es allí justamente dice antes bien sean llenos del Espíritu. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos impulsados, movidos por Él, por su Espíritu. Cada acción tuya debe ser impulsada, movida. Por eso dice, ¿no es cierto?, se contrapone allí a lo que habla primero, ¿sí? No se embriaguen, que no los movimientos, las acciones suyas no sean bajo el efecto de un alcohol, sino más bien esos movimientos, esas acciones sean movidas, impulsadas por estar llenos de la presencia de Dios. Por eso dice, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cuánto deseamos llenarnos más de Dios? ¿Vio?
Entonces, qué lindo, hermanos, porque hay muchas cosas que impulsan al ser humano, muchas cosas que pueden ser la fuerza motriz. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Sí? Ahora, qué importante que eso que hacemos sea justamente el impulso. Dios nos está llevando a esto. Esto que estoy haciendo es porque Dios me está guiando a hacerlo. ¿Sí o no? Y siempre Dios nos va a llevar en una vida principalmente de obediencia a su palabra. ¿Sí? Amén. Entonces seguimos un poquito allí, las notas, allí entonces, o allí lo que está nuestro hermano Álvaro, a través del PowerPoint, allí, ¿no es cierto?, también, y podemos estar desarrollando esta enseñanza. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, allí Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué interesante, hermano. Entonces, note usted que esto claramente nos direcciona, justamente, hacerlo de corazón, ¿sí? No de manera superficial, sino apunta a un hecho de corazón, ¿sí? Ahora, dice, como para el Señor. Amén. ¿Sí o no? Como para el Señor. Entonces, esa expresión, como para el Señor, también ya nos va o condiciona el hecho. ¿Sí? Va a condicionar el hecho. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Condiciona correctamente, porque habla de hechos correctos. No habla de cualquier hecho, sino justamente si es algo hecho para el Señor, lógicamente va a ser un hecho correcto, ¿sí o no? Amén. 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 No como alguien que dijo, usted escucha por ahí testimonios medio raros, ¿no? Dijo alguien una vez, contaba, ¿no? Que había, bueno, la verdad que a veces la realidad supera la ficción, como se dice. Decía alguien que había orado para salir a robar, ¿sí? Que Dios le guarde, y siga a robar, ¿sí? Justo no hace mucho escuchaba y decía que venía contento él, que agradecido porque no le agarraban, no le pillaban, y él. Pero note usted, hermano, fíjese ese. ¿Será que ese puede ser como para el Señor? No, hermanos, lejos. Entonces, esto nos muestra, para el Señor tenemos que hacer lo que vamos a hacer, lógicamente tienen que ser hechos correctos, que están de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. ¿Sí o no? Amén. Entonces, o para el Señor, no para los hombres, ¿sí? Amén. O sea, la intención primaria no es querer caer bien a la gente, sino también encierra mucho este versículo, ¿sí? Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ya, si su motivación o mi motivación es la primera motivación, caer bien a la gente, no le interesa lo que dice Dios, estamos cerrados. Entonces, nuestra prioridad es que Dios esté de agrado con lo que digo, con lo que hacemos, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos desean que Dios esté de agrado con lo que usted hace? Amén. ¿Sí? Entonces, su prioridad. Después también, lógicamente, la palabra enseña que podemos agradar a la gente siempre y cuando sea de edificación. Amén. Edificando correctamente, ¿sí? Amén. Amén. Agradar a la gente, mayormente aquel que ama a Dios. El que no ama a Dios siempre lo va a ver a usted como una amenaza, ¿sí? Yo compartía la vez pasada, ¿se acuerda de acá? Decía por Micaías, ¿sí? No lo quiero ni ver, no, porque siempre me confronta, siempre, pero él estaba mal. Entonces lo veía a Micaías como una amenaza, continua, ¿no? Se me ve y continuamente me está
¿Veo? En cambio, pero él llevaba una vida mala. ¿Veo? Entonces, ahora, al que ama a Dios, se pone contento cuando realmente uno le comparte una verdad, un principio, porque dice, gracias Señor, aunque hoy tal vez yo no estoy viviendo algo que conforme a eso que tú me estás pidiendo, pero Señor, eso proviene de ti, voy a entrar, bajar, voy a ocuparme para que eso se haga práctico en mi vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Miro la hora, no sea que sea 10 menos. Así que, pero es 9 menos 10, ¿sí? Así que seguimos un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, allí fíjese, seguimos más adelante. Hay un versículo 17 también del mismo capítulo, pero vamos a seguir un poquito. Con un consumo menor de redes sociales. Ahí vamos entrando a un consumo menor de redes sociales. Y a eso se refiere innecesariamente. Tal vez ahí no está, pero innecesariamente. ¿Sí? Amén. Amén. Porque hay muchas cosas que hoy a través de las redes sociales también necesitamos. Por trabajo, por el que estudia, hoy ya es una necesidad. ¿Sí o no? No se puede hacer nada. Dios guarde que los satélites no, o que no entre una tormenta solar, porque si no quedamos todos incomunicados, no va a haber, porque hoy todo lo que se hace a través de las redes sociales, llega a entrar una tormenta solar en la atmósfera y eso llega a dañar los satélites, ¿sabe qué? Queda todo realmente incomunicados, ¿sí? Es tremendo, ¿no? Y hay posibilidad. ¿Por qué? Porque tantas cosas están sucediendo. ¿Amén? Entonces, pero allí entonces estamos viendo consumo menor, innecesariamente, de redes sociales relacionados a internet, TV de cable, de seguro permitirá tener ¿qué? Una mentalidad menos dispersa, ¿sí? O menos distraída. ¿Sí? ¿Está contento? Igual que va a salir contento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. No esté pensando como pensaba acá. Gloria a Dios. Entonces, allí una mentalidad menos dispersa o menos distraída. Y esto habilitará a uno a ser más productivo en aquello que hace. Allí, ejemplo, trabajos, estudios. Y ni hablar en lo cuanto ayudará a uno o facilitará la efectividad en qué? En buena relación con Dios. ¿Sí? No sé si llegó todavía allí, yo estoy leyendo acá. Bueno, allí está. Entonces, trabajo, estudio y ni hablar en lo cuanto ayudará a uno o facilitará la efectividad en qué? En nuestra relación con Dios. Una buena relación. Hermanos, y delante de Dios, acá se los digo, porque como mencionaba la vez pasada, esto Dios me dio en oración. Y Él me muestra realmente las estrategias del enemigo, cómo trabaja el enemigo. Algo que realmente puesto ya por Dios, permitido por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, Daniel fue uno de los que profetizó. El profeta Daniel habló acerca de los tiempos finales, que la ciencia aumentaría. ¿Sí o no? La ciencia aumentaría. ¿Sí? Entonces la ciencia aumentó en todos estos años y ni hablar en este tiempo y cómo sigue avanzando, ¿sí? A través de la tecnología, a través de todo lo es algo que nosotros, mire, así como Dios le dio a Israel, ¿sí? Israel estaba al borde del río Jordán, ¿sí? Ya muchos, esos que se vivían quejando, murmurando,
de Moisés, de Dios, muchos de ellos ya no estaban, sí, fueron mordidos por